La Biblia dice que Jerusalén será atacada. Justamente el Señor Jesucristo así lo profetizó. Cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, entonces conoced que ha llegado destrucción. La pregunta es, ¿qué pasará después de esta guerra entre Hamás e Israel allí en la franja de Gaza? Entonces, el francotirador profético apocalíptico apuntará hacia Jerusalén. Jerusalén, ¿por qué será que esta ciudad es la manzana de discordia de las religiones monoteístas más grandes del mundo? Conoce esto y mucho más en este video. Por eso te quiero hacer la invitación para que te suscribas, y así estará llegándote continuamente nuevo material profético. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones y comparte a todas las personas que puedas, porque Cristo viene y la iglesia tiene que estar preparada para todo este tiempo poderoso que ha de manifestarse. Ahora, Jerusalén, hoy vamos a hablar de Jerusalén, porque Jerusalén es, sin llegar a dudas, la capital espiritual del universo. Se la conoce como el ombligo del mundo. Y esta ciudad, aunque antigua, ¿por qué es tan importante? Para conocer esto, en primera instancia debemos remontarnos al origen de Jerusalén. Jerusalén, recordemos que fue conquistada por el rey David, allí a los jebuseos. Luego Salomón construye el primer templo 1000 años antes de Cristo. El nombre de Jerusalén viene de aquella palabra compuesta Yerú, que quiere decir casa. Yerú quiere decir casa, y Shalom, que es paz. Por lo tanto, Jerusalén es casa de paz. Jerusalén, sin llegar a dudas, es muy codiciada. Muy codiciada. En Jerusalén sucedieron hechos históricos, religiosos, trascendentales en la historia de la humanidad. Para las tres religiones monoteístas, estos son los judíos, los musulmanes y los cristianos. Jerusalén es tan importante porque allí está o se encuentra el monte de Sión, y en el monte de Sión están las tumbas, por ejemplo, del rey David, de profetas sumamente importantes en la Biblia como Samuel o como Zacarías. También vemos que justamente esta imagen es uno de los lugares más importantes para el judaísmo, que se llama el Kotel, que corresponde a aquel muro, ese vestigio del muro de los lamentos. Se lo conoce el Kotel como el muro occidental. Es el lugar más apreciado por los judíos porque es el lugar de oración. Así lo declara la palabra del Señor aquí en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 15. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán allí para siempre. Esa fue la promesa que Dios le dio a Salomón. Por eso el muro de los lamentos, el Kotel, es el lugar más sagrado para los judíos. De todas las naciones de la tierra, justamente van al Kotel, van al muro de los lamentos a orar. Se dice que de allí se hace una llamada directamente a Dios. Eso es lo que se argumenta continuamente. Sobre el muro de los lamentos, sobre el muro de los lamentos se encuentra la explanada de las mezquitas. Allí, mira, esto es algo impresionante, es que la Biblia es algo maravilloso. Estamos hablando de por qué Jerusalén es la manzana de discordia de las tres religiones.
porque encima del muro de los lamentos entonces queda la explanada de las mezquitas, y allí está establecido el monte Moriah. Moriah quiere decir donde Dios será nuestro maestro. Fue en el monte Moriah que, según la Biblia, hay una piedra en ese lugar donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac. Así que mucha atención con esto, porque este lugar allí en el monte Moriah es el epicentro del conflicto. Porque en ese mismo lugar también se dice que Salomón estableció el lugar santísimo del primer templo. En ese mismo lugar, en aquella piedra. Ahora, en ese lugar, en el lugar santísimo, recordemos que descendía la gloria y la chequina de Dios en el arca. El arca de la alianza estaba ubicada justamente en el lugar santísimo, allí donde está aquella roca. Y esto es algo muy importante, porque para los musulmanes, ahora bien, mira esto, para los musulmanes, esa misma roca, la roca que para los judíos dicen que ahí va a sacrificar a Abraham e Isaac, pues los musulmanes dicen no, eso no es verdad. Ellos, los musulmanes, argumentan que sobre esa roca fue llevado el profeta Mahoma a los cielos. Ahora, la pregunta es, ¿quién tiene la razón? Quisiera preguntarte, y me gustaría que escribas en los comentarios, ¿tú qué crees? ¿Será que tiene razón la Biblia para decir que en esa roca fue Abraham, en el monte Moriah, iba a sacrificar a Isaac, o Abraham iba a sacrificar a Ismael? Eso es algo importante. ¿Será que allí fue levantado Mahoma? Ese es el punto tan tremendo, neurálgico de todo este conflicto entre judíos y musulmanes. Me gustaría que comentes, y así todos podemos ayudarnos a entender qué está pasando en este conflicto. Tu opinión es muy importante. Para los cristianos, allí cerca de este monte fue crucificado el Señor Jesucristo. ¿Sabes? En esa cruz fue donde se consumó nuestra redención. El Hijo de Dios derramó toda su sangre por ti y por mí para el perdón de nuestros pecados. Mira lo importante que es conocer estos aspectos históricos para entender todo lo que está sucediendo en este conflicto, en la guerra en la Tierra Santa. En Jerusalén también encontramos el Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos es un lugar muy turístico hoy en día. De hecho, ahí se encuentran todavía olivos vivos que datan desde los tiempos del Señor Jesucristo. En ese lugar, en el Monte de los Olivos, que queda justo al frente de Jerusalén, allí en ese lugar hay un jardín que lo conocemos como Getsemaní. ¿Qué quiere decir Getsemaní? Quiere decir prensa de aceite. Fue en ese lugar. ¿Por qué es tan importante el Monte de los Olivos para nosotros como cristianos? El Monte de los Olivos fue donde el Señor Jesucristo, ahí, más precisamente en el jardín de Getsemaní, donde Jesús estuvo orando, clamando con agonía, y empezó a sudar como gotas de sangre. Es tremendo saber esto, que en un jardín nuestro Señor Jesucristo empezó a devolvernos todo lo que perdimos también en otro jardín. ¿Cuál jardín? El jardín de Edén. Con Adán lo perdimos todo, pero con Jesús también en un jardín, en el jardín de Getsemaní, la prensa de aceite, allí nuestro Jesús nos dio la victoria. Así que todo esto es algo importante para entender. Por eso este conflicto es un conflicto en el cual nosotros no podemos ser ajenos. Tenemos que entender todo lo que está sucediendo desde el punto de vista de la palabra del Señor. Para nosotros los cristianos, Jerusalén es importante porque también está allí el aposento alto. El aposento alto fue cuando el Espíritu Santo descendió con poder conforme a la promesa del Señor Jesucristo.
en la fiesta de Shavuot, de Pentecostés, vino el Espíritu Santo y empezó el mover poderoso de la iglesia que hasta este día ha alcanzado a miles y a millones. Jesucristo allí prometió volver también justamente a ese mismo lugar. En este mismo lugar, ¿sabes? En este mismo lugar también se encuentra la puerta dorada. Como puedes ver aquí en la imagen, esta es la puerta dorada. Y quiero que le prestes mucha atención a esto, porque según la tradición judía, se dice que por esa puerta va a entrar algún día el Mesías. Por esta puerta va a entrar el Mesías. Ahora, esta puerta, la puerta dorada, queda justo al frente del Monte de los Olivos. Se sabe que nuestro Señor Jesucristo un día, digámoslo así, como el Domingo de Ramos que conocemos, Él entró a Jerusalén por esta puerta, por la puerta dorada, y estaban sus discípulos, y al verlo entrar en aquel burrito, ellos empezaron a decir: Baruch haba Bishen Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Qué hicieron los fariseos que estaban ahí? Le decían: manda callar a tu gente, que se queden callados. ¿Qué dijo Cristo? Si ellos callan, las piedras hablarán. Por eso es que hoy en día tú y yo tenemos que proclamar, declarar que pronto viene Jesús. Pronto viene Jesús. En el Nuevo Testamento dice algo tremendo. Dice la palabra del Señor en el Nuevo Testamento que cuando Jesús iba a ser llevado a los cielos, los apóstoles estaban allí en el Monte de los Olivos. Por eso el Monte de los Olivos es importante conocer lo que pasó allí, porque en el Monte de los Olivos el Señor Jesucristo fue llevado a los cielos. Se aparecen dos ángeles y le dicen: varones galileos, ¿ustedes por qué están, digámoslo así, tristes? Porque están viendo que está siendo llevado. Pues este mismo Señor que está siendo llevado también volverá. ¿Y dónde volverá? Hay una palabra tremenda, atención a esto, porque Jesús prometió volver allí, también al Monte de los Olivos. Es una tremenda, una profecía que estaba establecida por el profeta Zacarías en el capítulo 14, versículo 4. Dice la escritura así: y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el Monte de los Olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el Monte de los Olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un gran valle, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y justamente entonces esa es una palabra que nosotros tenemos que saber, que después del arrebatamiento de la iglesia vendrá nuestro Señor Jesucristo y Él pondrá sus pies en el Monte de los Olivos. Justo por esto, en el siglo V, el sultán Solimán el Magnífico, ordenó que cierren esa puerta, la puerta dorada, para impedir que ese Mesías judío vuelva. Además, él hizo establecer allí un cementerio musulmán para que cuando venga el Mesías no entre por allí, para que no se contamine. Así que el monte del templo es realmente una bomba de tiempo. Hay mucha tensión en el lugar. Por eso es que nosotros debemos entender todos estos aspectos para saber que es necesario orar por la paz de Jerusalén. Sean prosperados todos los que aman y bendicen a Israel y a Jerusalén. En este lugar, en Jerusalén, se va a reconstruir nada más y nada menos que el tercer templo. El tercer templo va a ser reconstruido. Y sabes, ese tercer templo va a ser el lugar donde va a entrar en aquel día el anticristo. Y el anticristo allí en el lugar santo va a establecer la abominación desoladora. Va a suspender el sacrificio y la continua ofrenda. Sabemos entonces
que cuando Israel volvió a ser nación en 1948, la ONU establece lo siguiente: para judíos y para árabes, Jerusalén no será de nadie. Jerusalén será una ciudad compartida, la mitad para los árabes y la otra mitad para los judíos. Por lo tanto, esto es algo tremendo. ¿Sabes? Los judíos establecieron como su capital político y comercial a Tel Aviv. Y eso pasó, eso estuvo así por muchos años, hasta que, ¿sabes? El 14 de mayo del 2018, el presidente Donald Trump, él declara a Jerusalén como capital del Estado judío. Los Estados Unidos de América escogieron a Jerusalén y declararon a Jerusalén como capital del Estado judío. Eso alborotó a la comunidad árabe, y justamente es una de las cosas que va a desatar este gran problema que va a venir sobre Jerusalén. Así que en este tipo de cosas estamos viendo que la crisis con Hamás y de Israel se va a complicar y se irá. Esto vendrá tan tremendo porque tiene que aparecer un pacificador, tiene que venir alguien que solucione esto. Así que míralo, tan tremendo. Y este que va a aparecer para traer la solución pacífica entre estas dos, entre árabes y judíos, tiene que ser el anticristo. El anticristo va a traer una falsa paz, una paz ficticia. Por eso la Biblia dice en Zacarías capítulo 12, dice: he aquí que yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Entonces, esta guerra que está entre Hamás e Israel se va a complicar, y será el escenario, será la plataforma para que venga el anticristo como un falso pacificador. Entonces, la iglesia tenemos que partir de aquí, porque dice la palabra del Señor en el versículo 3: y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, y todos los que se la carguen serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Mira, esta guerra entre árabes y judíos va a tener un fin con el anticristo, pero 3 años y medio, no lo olvides, 3 años y medio, el anticristo romperá el pacto. Lo va a romper ese pacto y va a traicionar a Israel. Entonces aparecerán más naciones que van a ir en contra de Israel, como quién, especialmente Rusia. Y allí empezará la tercera guerra mundial. Por eso esta es la profecía de lo que va a venir para Jerusalén. El Señor Jesucristo declaró en Lucas capítulo 21 verso 20: cuando ustedes vean a ejércitos alrededor de Jerusalén, entonces sabrán que pronto será destruida. Y en este tiempo los que estén en Judea, es una palabra para ellos, que huyan hacia las montañas. Los que estén en Jerusalén salgan rápidamente, y los que estén en el campo no entren en la ciudad. Estos son los días que Dios traerá castigo para cumplir todo lo que está escrito. Empezará la gran tribulación. La iglesia no estará acá. Estoy seguro que Dios nos guardará de la ira venidera. Por eso quiero invitarte que si te gustó este video, le des like, le des me gusta y que lo compartas. Suscríbete, porque muy pronto voy a sacar un nuevo material, un nuevo video explicando la guerra de Gog y Magog. ¿Cómo es que Rusia va a entrar en la escena? ¿Cómo es esto? ¿De qué se trata? Porque el fin de los días, Gog y Magog decodificado será el próximo video. Suscríbete, así vas a apoyarme, y quiero que lo compartas con muchas personas. Por lo tanto, nos vemos pronto. Bendiciones.